el sándwich de la milanesa. Pareciera toda una enorme casualidad. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer poder conversar con ustedes. Un placer siempre tenerte con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, Generación Sándwich, como si no hubiese problemas, ¿no? O cuestiones con las que lidiar en la Argentina, estrés. Tenemos a una generación que empieza a tener que cumplir con obligaciones de cuidado, de atención, un tironeo, y ahí viene esto del sándwich, que quedás entre un pan y el otro, porque tenés hijos chicos por un lado y también a tus papás vivos, adultos mayores, que bueno, también tienen sus inconvenientes, cuestiones de salud, y una generación que empieza a ser demandada desde ambos lados, ¿no? Entre 30 y 60 años, podemos decir que comprende el rango etario de la generación sándwich. Sí, exactamente como vos lo acabás de describir, digamos, se trata de una generación, ¿no?, que está impactada por dos demandas. La demanda de los hijos y la demanda de los padres en términos de que los padres ya se encuentran mayores y no pueden cuidarse solos, ¿no? Se suele decir, si bien esto no está desde el punto de vista conceptual bien dicho, que uno, digamos, deja de ser el hijo de sus padres y pasa a ser el padre de sus padres, digamos, ¿no? En algún punto, porque Sí. tiene estas tareas enmarcadas en lo que se conoce como las tareas de cuidado, ¿no? Y ahí hay un punto que es interesante también, porque las tareas de cuidado no son tareas valoradas por la comunidad, ¿no? Es decir, es un trabajo como cualquier otro, pero es un trabajo que lamentablemente no está valorado, pero que hay que hacerlo. En ese sentido, es más, te podría decir que la generación sándwich, ¿no? Esto que te decía antes, ¿no? Es decir, que los padres cuidan a sus padres y los padres cuidan a sus hijos. También encontramos, sobre todo en las poblaciones con menores recursos, que estos adultos que tienen que cuidar a sus padres y tienen que cuidar a sus hijos, también tienen que cuidar a sus nietos, ¿sí? Porque podría ser que inclusive hasta tengan hijos que hayan quedado, digamos, ¿no? Es decir, hayan tenido familia y entonces se tengan que ocupar también de sus nietos. Entonces, bueno, ahí se produce también, como te decía, un exceso de demanda, ¿no? Y bueno, ahí aparece el estrés, digamos, ¿no? Es decir, la angustia, que significa estar tironeado por esta realidad. Claro, bueno, exacto. Planteado el problema, que vemos que bueno, es complejo, ¿no? También hablemos de las soluciones. Este es el problema, ¿no? Adultos mayores que creo que viven más que antes, gente que también tiene hijos y mucho estrés y mucha demanda laboral. Hoy los tiempos se han acelerado también. Poca comprensión, que vi lo marcado vos, de la comunidad en cuanto a lo que requiere de tareas de cuidados. ¿Y cuáles son entonces las soluciones para la generación sándwich? Mira, este es un problema más, te diría, socioeconómico que psicológico, ¿no? Es decir, no es que es algo que se pueda resolver. Lo arreglamos con plata, básicamente, no importa la... Y bueno, claro, es decir, los países del primer mundo lo que hacen es, monetarizan estas tareas de cuidado, ¿no? Es decir, el Estado es el que, digamos, ¿no? Es decir, brinda asistencia a estas tareas de cuidado, porque esta persona que, por ejemplo, no sé, esta mujer que vemos ahí en imagen, que tiene que, además de cuidar a sus padres, cuidar a su hijo, ¿no? Cuidar a su marido, seguramente también tiene un trabajo, con lo cual, digamos, ahí hay una doble jornada laboral y hasta una triple jornada laboral, y como te decía antes, esto no está valorizado. Y ni que hablar de los problemas de pareja que esto te puede traer, digamos, ¿no? Es decir, porque, bueno, tu pareja, ¿no? Tu marido o tu mujer te pueden decir, pero te ocupás más de tu mamá o de tu papá, algo que lo hemos escuchado muchas veces, te ocupás más de tu mamá y de tu papá que de mí, ¿no? Digamos, en el consultorio esto se ve adecuadamente, ¿no? Y se produce el fenómeno de la sábana corta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hago? Cuido a mis hijos, descuido a mis padres, cuido a mi pareja, descuido a mis padres, cuido a mi propia familia, descuido a mis padres, cuido a mis padres, descuido a mi familia. Entonces, es una situación, como te decía antes, de fuerte angustia, ¿no? Sobre todo cuando los recursos no abundan, y esto genera una situación de desequilibrio, de estrés, ¿no? Y bueno, hasta te diría de culpa, ¿no? Porque, digo, claro, sobre todo si uno tuvo una muy buena relación con sus padres, ¿no? Es decir, bueno, uno se siente muchísimo más culpable
porque en algún punto siente que está en deuda con esos padres. Uh-huh. Y en ese momento, una persona que, por ejemplo, ahora nos está mirando o después lo hará, ¿cuál es el consejo que usted recomienda para afrontar esta situación? Bueno, a ver, la sociedad nuestra está muy centrada en nuestros hijos, ¿no? Es decir, a mí me gusta decir que nosotros, los de la generación sándwich, somos los últimos que le tenemos miedo a los padres y los primeros que le tenemos miedo a los niños, ¿no? Entonces, digo, es una generación, la generación sándwich, que también es muy niñocéntrica, es decir, todo gira alrededor de los niños. Entonces, un poco la recomendación es, bueno, poder equilibrar esta cuestión, ¿no? Es decir, el hecho de, digamos, poder ausentarse de los hijos, no es que vas a tener un hijo necesariamente traumado por eso, porque vos no estés. Es más, a tus hijos les puede venir bien que vos cada tanto no estés, te vayas a cuidar a tus padres, ¿no? Pero sí, bueno, poder ver cómo tramitamos esta culpa, ¿no?, que tenemos frente a estas demandas que la generación sándwich sufre, como te decía antes, de los padres, de los hijos, del deber ser también, ¿no? Claro. Hay mucho del deber ser en esto. Claro. Y hablando de este terreno, netamente tu campo, Diego, lo psicológico, ¿qué pensás acerca de, yo creo que la clave puede ser también un poco la integración, en la medida que uno tenga que ir a visitar a los padres para estar con ellos, para atenderlos, ayudarlos, capaz que, no sé, cocinarles, charlarlos, ayudarlos con algún papeleo, lo que sea, todo junto o nada, también tratar de incluir si uno tiene hijos, digo que serían sus nietos en esto. Entonces, como que ahí tenés a todos en una misma bolsa, llevas a los nietos, los tenés con vos, alguna actividad en la casa de los abuelos, también aprovechás para ver a tus papás, arreglás ese tema o estás con ellos, integrar, ¿no? Si uno se para como que tiene varios frentes de batalla abiertos, peor. Sí, a ver, mira, si vos ya sabés que esta batalla está perdida, ¿no? Entonces, dentro de esta batalla perdida, porque no le vas a poder dar la misma atención que a tus padres que requieren, la misma atención a tus hijos. Entonces, uno tiene que tratar de hacer lo mejor que puede hacer con lo que tiene, ¿no? Es decir, el ideal, ¿no?, va a ser imposible. Entonces, uno tiene que saber esto, ¿no?, que somos seres humanos, que tenemos un tiempo limitado y que vamos a hacer lo mejor que podamos y que, bueno, nunca vamos a poder estar a la altura de la demanda, porque también, digamos, del otro lado tenemos hijos que tienen demanda infinita, padres que tienen demanda infinita. Entonces, digo, me parece que esa podría ser también una buena recomendación, digamos, ¿no? Es decir, no ser traccionado tanto por la demanda de los otros, sino, ¿no?, es decir, bueno, ver qué podemos hacer, si podemos construir también una red con nuestros hermanos, en el caso de que tengamos hermanos, o primos, claro. Digamos, ¿no? Es decir, poder armar algo solidario y que no todo recaiga sobre los pesos o las espaldas de la generación sándwich. Nos pasa, ¿no? Estamos inmersos, tanto vos por tu edad, yo también. A mí se me adelantó un poco, te quiero decir, pero también me considero dentro de este tema, con padres con problemas de salud, también soy papá de niños chicos y muchas veces estoy muy demandado de los dos lados, también tengo pareja, entonces entiendo perfectamente de lo que estamos hablando, ya lo vivo, no llego a los 40 años todavía, estoy muy cerquita, pero todavía no, y lo vivo, entiendo perfectamente. Creo que vos dabas en un concepto clave, que es el de la culpa. Y en mi caso trato de dar el 100% a lo que puedo atender, de a uno a la vez, dar el 100%. Entonces de esa forma trato de no sentir culpa, porque digo, bueno, mientras tuve que atender el trámite de mi vieja, ponele, lo hice al 100%, estuve con eso. Después estuve con los chicos, estuve al 100% con los chicos, no con uno y otro, pero es difícil separar muchas veces. Claro, y en general, ¿no? Es decir, uno se enoja no tanto con los hijos, sino con los padres, por lo que te decía antes, ¿no? Es una sociedad muy niñocéntrica, ¿no? Sí. Y entonces lo que te piden tus padres lo vivís como una carga, porque sería lo no natural, ¿no? Es decir, lo natural es que uno se ocupe, digo, lo natural, entre comillas, en psicología no existe lo natural, pero digo, que uno se ocupe de sus hijos y que los padres, ¿no? Es decir, bueno, sean los que se ocupen de vos o al menos no te tengas que ocupar de ellos, pero justamente lo que se da acá, ¿no? Es decir, es esta inversión de roles en donde uno como hijo se tiene que ocupar de los padres que no pueden cuidarse solos, ¿no? Y también otro fenómeno que se da es que la expectativa de vida cada vez, ¿no?, se extiende más y me parece que, bueno, no está tan preparada la sociedad
para estos adultos mayores, ¿no? Es decir, que tienen una cantidad de años por delante en donde van a necesitar el cuidado porque no son autosuficientes en muchos casos, ¿no? En muchos otros casos, por supuesto que sí. Uh-huh. La última pregunta, y luego lo dejamos, es, ¿estas personas sienten que, por ejemplo, los adultos que se tienen que hacer cargo de sus padres y de sus hijos, sienten que se han vuelto huérfanos al respecto? Podría pasar, que es una buena pregunta, podría pasar, digamos, ¿no? Es decir, que uno se sienta huérfano. Lo que pasa es que no puede haber dos padres, digamos, ¿no? Es decir, digo, a ver, si yo soy padre, en todo caso, mi padre pasa, o mi madre pasan a ser abuelos, ¿no? Es decir, no hay lugar para dos padres. Entonces, cuando uno llega a ese lugar, digamos, ¿no? De la adultez, en donde uno es el jefe o la jefa de la familia, ¿no? Bueno, tenés que hacer ese duelo, ¿no? De que, bueno, ahora la cuenta la pagás vos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y eso sería en el mejor de los casos, ¿no? Es decir, porque, digo, la verdad es que uno esperar de sus padres a los 40, 50 años, ¿no? Sería casi, te diría, un comportamiento un poco regresivo, ¿no? Uh-huh. Temas excelentes, muy, muy lindos para quedarnos hablando. La verdad, Diego, siempre nos pasa horas y horas, estamos algo escaso de tiempo. Dejamos tu cuenta de Instagram también para todos aquellos que nos están mirando, que lo sigan a Diego, diego.quindimil, así lo van a encontrar entonces en Instagram también con todo el material, los videos y el compilado, digo, de todo lo que estamos conversando y otros temas más en cuestión a tener en cuenta. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, Diego, un abrazo enorme. Un placer, nos vemos pronto. Un placer, hasta la próxima. La palabra entonces aquí en el interactivo del señor Diego Quindimil, es psicólogo clínico, es coach, muchísima facilidad para conversar.